además que fue una de las principales promotores de la CIDH en ese momento para Venezuela, hoy le da espalda a esa organización internacional, y esa es la gran hipocresía que tenemos además como país y como gobierno. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Mire, esto no es un tema de que nosotros queramos oponernos al gobierno, es que el gobierno perdió la institucionalidad, perdió credibilidad. El presidente de la República no tiene empatía con los ciudadanos, no le creemos al presidente. Y esa posición, además de darle la espalda a la comunidad internacional que está exigiendo respeto a las garantías y a los derechos humanos, es fundamental. Y el gobierno lo que ha hecho es caso omiso. Mire el debate de moción de censura en este momento, el ministro Diego Molano casi que justificando cada uno de los homicidios que están ocurriendo. Están matando a los jóvenes, es absolutamente real. Y quieren entonces además disfrazar el argumento con el mote de que eso es vandalismo y que eso es una ciudadanía desbordada, terrorismo, el basta ya de Petro, etcétera. Entonces, más allá de las ideologías o más allá de lo que pensemos cada uno de los que estamos aquí, es que el gobierno perdió la capacidad de solidarizarse con la población y le quedó solamente la fuerza bruta, no tiene más nada, perdió la inteligencia. Y hoy lo único que podemos establecer y tener absolutamente claro es que la ciudadanía está mandando un mensaje muy claro, y es que no va a permitir más gobiernos corruptos. Eso es fundamental, pero hoy el mensaje de urgencia es que tenemos que estar unidos frente a este desborde de violencia. No podemos justificar ni el vandalismo, ni podemos justificar los excesos del gobierno. Miguel, perdón, dale. Con todo esto que está pasando, que es un gran resumen de lo que hemos vivido en las últimas semanas, de este movimiento de estos jóvenes, jóvenes de primera línea, jóvenes que no están en la primera línea, pero ya están queriendo entender, qué opinan, qué salen a la calle, qué marchan. ¿Cuál es el camino a seguir para estos jóvenes? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Qué les tenemos que decir? ¿Qué tienen que saber para que esto no se quede en que sí, salimos a marchar y ya, y pasa el tiempo, se dilatan las cosas, la gente ya no vuelve a marchar y volvemos a lo mismo? ¿Cómo hacemos para que realmente esto en un futuro con estos jóvenes realmente tenga un peso que ya lo tiene? Porque tiene nuestros muertos, nuestros desaparecidos, que ya es un movimiento muy importante. Pero ¿cómo hacemos para que estos jóvenes realmente, como hablamos aquí, para dummies, entiendan qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, Julián, esa es una muy buena pregunta. Y aquí hay un problema fundamental, y es que falta representación. Hay una gran explosión, hay una gran insatisfacción, jóvenes que salen a las calles, pero cuando alguien va a ir a representarlos frente al gobierno central, no lo hacen de la mejor manera posible. Y eso significa que hay una desconexión, hay un cortocircuito entre esa explosión popular y los representantes. El primer camino es que alguien en realidad los represente desde la estructura. Mire, ellos están pidiendo muchas cosas. A veces incluso uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que tanto quieren? Es que quieren todo, nunca han tenido nada. Mire, quieren reforma educativa, quieren una revolución desde todo punto de vista. Y es que nunca ha ocurrido. Llevamos 200 años sometidos a las mismas fuerzas económicas y a las mismas fuerzas de poder. Hoy los jóvenes sienten que tienen el poder, y es que estructuralmente, desde el punto de vista de la construcción del sistema político, la ciudadanía es quien tiene el poder y el presidente es simplemente el administrador de turno de ese poder. Pero hemos creído todo lo contrario históricamente. Entonces creemos que el gobierno de turno es quien tiene el poder y nosotros debemos obedecerlo. Cambiaron las dinámicas y la gente comprendió cuál es su posición. ¿Qué necesitamos hoy? Que hayan unos representantes que acojan todas esas necesidades. Fuimos testigos hace unas semanas de una coalición de la esperanza que ni era coalición ni era de esperanza, porque son egos. Mire, tenemos un mal muy complejo en nuestro país y son codicias individuales agrupadas. A la gente no le interesa la ciudadanía, le interesa satisfacer los propios intereses del grupo. Entonces un partido político sale a reclamar el triunfo de una marcha
y otro partido después sale a excederse además en esa interpretación. Mire, ninguna institución, ningún sindicato había podido congregar durante tanto tiempo una marcha como lo están haciendo espontáneamente estos jóvenes. Es histórico. Entonces, esto es histórico, pero debe ver si debe materializarse, Julián, Adrián y Santiago, porque si no, simplemente va a ser un impulso espontáneo que termina ahogado en el tiempo. Alguien debe representarlos con rigurosidad. Eso es fundamental. O dentro de ellos mismos, escoger un representante que acopie todas esas frustraciones que tienen. Mientras eso no ocurra, el mensaje no va a llegar al gobierno central, porque el gobierno central va a sentir que lo que hay es una disonancia de seres humanos que están gritando sin propósito alguno. Deben ser bien representados. A mí me parece importante que la Mesa Nacional del Paro se reúna con los jóvenes antes que con el gobierno a estructurar en realidad sus deseos más profundos y ahí sí transmitirlos, porque es que la Mesa del Paro está haciendo lo siguiente, Ariana, se sienta con ellos creyendo que interpretan sus propias ambiciones, pero no lo hacen porque no han tenido comunicación directa con ellos. Necesitan es establecer con ellos cuál es su deseo más profundo y llevarlos a la mesa de negociaciones para que se puedan precisar sus deseos de una manera rigurosa. A mí me parece que debe existir una revolución educativa. Mire, la educación en Colombia es una educación para la obediencia. Es una educación para ciudadanos serviles. Necesitamos una educación inconforme y reflexiva. Esto no lo tenemos. Eso es importante y debe ser un punto de partida. Mira, yo te quería decir, es que hay una cosa, y yo voy a basarme en algo que nuestro amigo César López decía, y tiene que ver con lo que estás diciendo, y es ahí donde tiene que aparecer la grandeza también, porque es que cuando uno va a estas mesas de diálogo, uno se da cuenta que están cumpliendo, no están cumpliendo un horario, una cosa, ya que termine la carreta, ¿no? Una cosa en donde de verdad nadie está dispuesto a escuchar a nadie. Pero hay una cosa que decía César, y yo coincido totalmente, y es que estos jóvenes queremos igualarlos al lenguaje del zorro viejo de la política, y en ese encuentro se los van a comer, porque ellos tienen una emoción de lo que quieren, ellos están, si los ponemos a hablar desde la emocionalidad, ellos saben lo que quieren, y saben que no han tenido oportunidades, tienen hambre, tienen ganas de muchas cosas, pero cuando uno ve a estos muchachos intentando estructurar, ¿cierto? De la manera que espera la ciudadanía que estructure, entonces se pierden un pliego de peticiones y ahí en ese plano se va a perder, porque hay una clase política que tampoco es emocional, que tampoco es capaz de verse en las heridas del otro, que tampoco es capaz de ver ese faltante, sino que va con tecnicismo también. Y entonces hay un cortocircuito. ¿Y qué sucede cuando una persona que está acostumbrada a negociar toda la vida, ¿no? Se encuentra con estos pelados? Yo creo que debe haber intermediadores de otra índole. Yo creo que ahí va a ser importante la iglesia, la Junta de Acción Comunal, incluso los artistas, incluso gente, empresarios. O sea, necesitamos que todo el mundo se incomode. Necesitamos que todo el mundo esté ahí. Un grupo interdisciplinario de seres que salgan de abajo, no que vengan de la élite, sino que salgan de abajo y que tengan representación popular y puedan transmitir el mismo mensaje espontáneo, porque este es un mensaje espontáneo que hay que estructurar. Esto no es una explosión, esto debe tener exactamente una estructura. Entonces se necesita un grupo interdisciplinario de personas, a mí me parece ese aspecto de artistas, abogados, políticos, pero políticos renovadores. Es que ¿sabe cuál es el problema? El problema es que los interlocutores del gobierno que presuntamente representan a los jóvenes hacen parte de la misma clase política corrupta. Entonces los jóvenes no confían en ellos y eso es absolutamente natural. Entonces ahí hay un cortocircuito porque el mensaje no llega de manera espontánea al gobierno central. Además que los políticos ambiciosos de turno que quieren transmitir el mensaje, después quieren sacar pecho a decir, mire, nosotros fuimos los que conseguimos finalmente que se le dieran beneficios a los jóvenes. Eso no es así, que hay que buscar representantes novedosos,
que de alguna manera generen esa luz que necesitan esos jóvenes. Eso para mí es fundamental. Se debe, entonces, la Mesa Nacional del Paro, ¿qué debe ser? Acoger a otros sectores, artistas, músicos, abogados, gente venido de abajo, del pueblo, para que representen esa necesidad, esa explosión. Si eso no ocurre, vamos a llegar al mismo punto de siempre. El gobierno y los políticos van a envolver todas esas peticiones y van a quedar en nada. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta la próxima explosión, que puede demorarse muchísimos años más, porque Claro. la gente obviamente tiene miedo de la violencia. La violencia que ha ejercido el gobierno en este momento ha sido brutal, pero brutal desde el punto de vista completo. Es decir, la gente tiene miedo de salir a las calles, pero aún con ese miedo, y esa es la verdadera fortaleza de este aspecto ciudadano, aún con ese miedo, la gente sigue en las calles. Y por eso hay que apoyarlos, hay que estar ahí con ellos, porque además a veces el discurso es esa teoría, ellos se estimulan. De otra manera, el político que está desde el Zoom de su casa o desde cualquier otra posición no hace absolutamente nada. Mire, esto debe servir para generar una revolución en todos los campos de la ciudadanía, en todos, fundamentalmente el educativo, pero en la justicia, en cada uno de los aspectos, porque es que descubrimos que hay una nueva forma de exigir el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos de turno. Mire, los gobiernos de turno, repito, son quienes administran temporalmente las necesidades de una población, pero es la población la que decide lo que quiere. Lo que tenemos es todo lo contrario, entonces debemos volver a eso. Ustedes, que además han desempeñado un papel fundamental y protagónico en estos días y en estos eventos, son piezas fundamentales porque además la gente los admira y la gente los sigue. Utilicen en realidad esa fortaleza para llevarlos a buen recaudo, porque ustedes en realidad están haciendo patria desde su trinchera. Para mí eso es fundamental. Cada uno desde su profesión haciendo patria y estimulando una nueva forma de vivencia. Mire, ahí el país está hastiado a veces de las polarizaciones y de los extremos políticos. Es más, ya casi que las ideologías son solubles en dinero. Ya es muy extraño encontrar incluso ideologías puras. Lo que debemos tener en realidad es la convicción de tener un mejor país, independientemente de quién lo gobierne, pero que lo haga con lealtad, mirando a la gente a los ojos, dándole la cara a las personas. Eso es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos una revolución, no desde la violencia, sino desde los corazones, desde la convicción. Pero ya creo que me pasé y hablé mucho. No, 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 no. estamos No, para felices aquí nada. Solo, escuchando. solo quería preguntar, usted dijo, las ideologías son solubles, ¿fue lo que dijo? Solubles en dinero, sí, claro, Déjeme, yo pero es que apunto eso, soluble. Es para buscarle el significado más tarde, porque a mí no me da más todo esto. Soluble. Es que, Bueno, es que se mira, se derriten en a dinero. veces no, nos dicen a nosotros, no, yo le, es muy chistoso porque empiezan diciéndole a uno, Thiago es un hombre muy inteligente y muy profundo, porque yo lo he visto y lo he seguido. Él piensa no, mucho. él piensa demasiado. No, que a veces nos dicen como, ay, que usted es cantante, usted dedíquese a cantar y no, usted a actuar, si usted lo que sabe es actuar. Después nos dicen, usted ya está quemada, no sabe ni cantar, no sabe ni actuar. Primero nos mandan a cantar, luego que ya no lo Y hagamos. lo sacan. Y nosotros mismos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Le reclamamos, a veces exaltados a los personajes que tienen mucha más voz y popularidad y quizás lo hacemos en esa desesperanza que nos entra a veces, ¿verdad? Como que si tienes al servicio esto, ¿por qué no lo usas? Yo llevo muchos años acompañando procesos de desmovilización, de reinserción, donde la gente se habla y se tal, y yo siempre llego a la misma conclusión y es a nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, les falta sangre en las venas. A nuestros artistas también les falta sangre en las venas. Y sobre todo, yo hago un llamado a los artistas porque es lo que yo hago, es mi trinchera, de verdad. Pero yo creo que Colombia sí tiene que llegar a un estado de emocionalidad, un trabajo en donde se vuelva más sensible. Y es ahí donde yo creo, de manera utópica, real, lo que sea, que los artistas van a ser fundamentales.
Y por eso mi llamado a los artistas, a que vengan, a que digan, esto es lo que yo tengo, ¿qué pueden hacer con esto? Aquí está, esto es lo que tenemos, ese es mi sueño y por eso uno se aguanta todo, pucha, que le dan látigo y lo que sea y todo, no importa. Aquí están nuestras manos y es lo que Santi, Juli y yo hemos hecho. Nosotros, ¿qué más hacemos? ¿Cómo calmamos esto? Mire, Pero es un llamado. hay un punto, Adriana Lucía, que a mí me parece fundamental y es el siguiente. Mire, a muchos, o a casi todos nosotros, nos critican y nos ponen motes como amertos, pero mire algo que es absolutamente objetivo. ¿Cómo podemos salir a defender la fuerza pública si es la que tiene el poder? Es decir, si la ciudadanía está desarmada, si la ciudadanía lo que tiene son quizá piedras, bates, cascos para defenderse, la fuerza pública tiene eso, fuerza bruta incluso. Tienen armas, tienen el monopolio de las armas, tienen cómo someternos. El equipo entero. ¿Cómo podemos ponernos en un instante del lado del poder? No podemos. Mire, hay una historia muy bonita con la relación a la Universidad de Salamanca, cuando el franquismo estaba en lo más desbordado de su poder, y llega el ejército a la Universidad de Salamanca. Y dice Miguel de Unamuno, que era rector en ese momento de la Universidad de Salamanca, dice: hoy acaba de morir la fuerza, hoy acaba de morir la inteligencia, porque llegó la fuerza bruta. Venceréis, decía Miguel de Unamuno, porque tienen demasiada fuerza bruta. Pero finalmente no ganarán porque la persuasión está relacionada con la razón. ¿Qué significa eso? Y otro punto que me parece importante, y era lo que decía sobre el aporte que uno puede hacer como ser humano más allá de la profesión, es la más alta virtud, la única virtud soportable de cualquier ser humano, es la firme determinación de ser útil. Útil para el bienestar de la ciudadanía. Había un juez italiano que decía que él se había hecho juez no para impartir justicia, sino para garantizar el derecho a la fragilidad. Mire qué hermoso eso. Es decir, ¿a dónde vamos? Debemos garantizarle a los ciudadanos ese derecho para ser vulnerables y para que dentro de esa vulnerabilidad estén protegidos. Y la obligación que tenemos todos como seres humanos es proteger a la comunidad vulnerable. ¿Cómo podemos o cómo se le ocurre a alguien proteger a la fuerza pública? ¿Protegerla de qué? Por Dios, si tienen el poder y tienen la fuerza para acabarnos. Lo que debemos es proteger a la ciudadanía. Es más, la fuerza pública constitucionalmente tiene el deber filosófico y estructural de proteger a la ciudadanía de los excesos del poder. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. La fuerza pública se convirtió en el equipo de seguridad del poder en contra de la ciudadanía. Es decir, se transformó la pirámide jerárquica de los ciudadanos y de las funciones públicas en beneficio del poder de turno. Entonces, debemos volver al origen de todo. Debemos aportar nuestro grano de arena como ciudadanos. No cabe en la cabeza de nadie que un miembro de la fuerza pública tenga justificación para dispararle a un ciudadano. No hay razón, no tiene sentido. Aquí no hay pena de muerte. Ayer Aquí no hay pena de hablando de muerte, eso. no existe la pena de muerte. Coger a un muchacho de 19 años, pegarle un balazo simplemente porque está protestando. Ah, no, pero es que hay que proteger al éxito y hay que proteger entonces a las empresas privadas. Por Dios, ¿protegerlas de qué? Es más, debe la fuerza pública protegernos a nosotros de los excesos del poder económico, porque ese es otro punto importante. Aquí estamos viviendo lo que se llama materialismo democrático. ¿Y qué significa eso? Significa que todo en la vida, Santiago, no ponga esa cara, todo en la vida, Ya está anotando. todo en la vida. Pero tienes que anotar todo, porque ha dicho como 1500 frases. ¿Eso qué significa? Para que la gente entienda, que todo en la vida tiene un valor mercantil, hasta la vida. Y debemos despojar ese sistema humano donde todo tiene valor mercantil. Debemos volver a los orígenes. Es decir, el mercado es absolutamente legítimo porque necesitamos sobrevivir. Pero por encima del mercado, por encima de la economía, hay otros criterios absolutamente profundos como la solidaridad, la hermandad,
el amor además como bien supremo. Es decir, esas son las fuerzas naturales de una sociedad. Someter todo el capitalismo es llegar a esto, a donde estamos, proteger a la fuerza, proteger al poder para satisfacer necesidades de muy pocas personas. Mire, créanlo, la fuerza pública defiende a muy pocas personas, a un grupo muy pequeño de gente que tiene unos beneficios económicos muy altos. Debemos volver a los orígenes. No, es que Miguel, me estoy riendo porque la gente está diciendo, Santiago, que pase el machete. Lo que ¿qué? estaba anotando, lo que estaba No, anotando después, yo le voy lo pase, lo pasando todo. rote. Espero que se Claro, es entienda, que Miguel. Miguel, usted estaba, ahorita que estamos hablando de volver a empezar y todo eso, y cómo los pelados y todos, yo digo que todos además dejamos de creer en las instituciones, y que es lo que siempre defienden, que hay que defender la institución, que hay que defender la institución. Y uno dice, ¿y van a defenderlo por encima del ser humano? ¿Van a pasar por encima del ser humano? O sea, no importan las vidas, pero cuando el gobierno dice, no, no vamos a dejar entrar a esta gente de la comisión porque vamos a dejar que la fiscalía, la procuraduría, y nosotros no creemos en Claro. ellos. Como la ¿Cómo que amiga que dijo es que yo soy pro institución, ¿sí? O sea, no importa prostitución? que yo soy pro institución. ¿Y eso qué es? Prostitución. Eso es prácticamente prostitución. ¿Eso qué es? Sí. O sea, ¿cómo hace uno para decirle a la gente que esto puede cambiar cuando uno mira para cualquier lado y todo le pertenece al poder? Mire, hoy, Santiago, eso es una buena pregunta, pero fíjese que Gracias. mirando las calles hay optimismo. Mirando las calles hay optimismo. Ernesto Sábato decía algo muy lindo y era que nos salvaremos por los afectos. Es decir, la única forma para que una sociedad se salve es la solidaridad. Si nos solidarizamos con las personas que están luchando por todo, por exigir o por el cumplimiento de una cantidad de demandas, además históricas, empezamos a ser optimistas del futuro y empezamos a entender que la institucionalidad solamente es una barrera desde el punto de vista del sistema democrático para acceder a los beneficios. Mire esto, aquí nos critican a todos los que estamos en un lado del espectro ideológico y nos critican porque supuestamente queremos que todos sean iguales. Pero lo que pasa es que no han entendido el mensaje. El mensaje no es que todos seamos iguales, porque no hay nada más bello que la diversidad. La verdadera clave y el éxito del sistema democrático es que todos tengamos las mismas posibilidades de éxito. Eso es diferente a ser iguales, porque habrán artistas que podrán cantar mejores que otros, habrán músicos que lo harán mejores que otros, habrán abogados mejores que otros, habrá una persona que quiere ser astronauta para ir al espacio. Cada uno tiene sus propios sueños y sus propias aspiraciones. El éxito de un sistema democrático es que se den las plataformas para que cada uno pueda hacer realidad sus sueños. Aquí no es buscar el comunismo y que todos entonces tengamos una rodaja de pan, una rodaja de arroz y una pobreza extrema. No, es que cada uno pueda hacer su sueño realidad dentro de un sistema absolutamente democrático que le brinde a las personas igualdad de oportunidades. Eso no existe en Colombia. Aquí existe una pobreza extrema, una educación paupérrima y un porcentaje muy mínimo de la población que accede a educación. Eso no es justicia social, eso no es democracia. Entonces, ese criterio de la institucionalidad, claro, eso va a tender a perderse en algún momento porque además debemos empezar a estructurar la educación para que empecemos a olvidar la obediencia. No la obediencia natural que le debemos quizá a nuestros padres, sino la Sí, no el obediencia, respeto y la cosa. claro, claro. la crítica que podemos hacerle a los seres humanos en las universidades. A la gente se le olvidó preguntar, la gente tiene miedo de cuestionarse incluso la religión, sus propios miedos, sus amores, sus relaciones sentimentales. Aquí necesitamos una revolución completa desde todos los aspectos y para eso necesitamos un gobierno que respete la posibilidad de que cada uno busque dentro de sus sueños. Claro, Tú es que aquí dijiste, nos llenaron. Perdón, sigue Adriana. No, por favor, en estudio me dicen que sigues tú. no, que él dijo algo que yo puedo conectar. Él habló de la fragilidad, ¿no? Del derecho a ser frágil y lo conecta un poco con la educación. Nuestra educación es no podemos ser frágiles. Nuestra Exacto. educación nos enseña que un político no puede decir lo siento, que una persona no puede decir me equivoqué.
falle, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y eso llevado a todos lados. Hoy justo hablaba con unas personas acerca de eso, que en todas las instituciones, en la mayoría de las instituciones, quien cuestione es considerar, ojo con esto. Claro. Ojo con este porque está cuestionando mucho, incluso en espacios, digamos, espirituales incluso. Eso tiene, en todos lados es censurable el que cuestiona, el que pregunta, el que no está de acuerdo. Eso es contracorriente, ¿no? Y creo que definitivamente tiene que ver con esa necesidad que tiene el colombiano de saltar, porque es un salto obligatorio. Estamos obligados a ser felices. Nos tenemos que levantar y mañana nos agarramos todos de la mano y pues madre, sale el comercial de todo lo agarrado. Tenemos por eso el país más feliz del mundo, ¿no? Con el país más violento del mundo. Eso no va de la mano. Entonces, ¿cómo se puede ser Más feliz? desigual, el país más Sí, desigual del mundo. exacto. ¿Cómo se puede eso? Claro, tiene que ver con nuestra educación que nos impide a los artistas, a los ciudadanos común mostrarse débil, darse un paso por el dolor, por el quebrantamiento. Y tú, que de verdad que estoy muy emocionada con tu presencia aquí, porque una infinita sabiduría en tus palabras. ¿Qué decirle al ciudadano común? ¿Qué decirle al ciudadano que son muchos de los que se conectan, que esto nunca les ha interesado, que no tienen ni idea, que están como abriendo un nuevo horizonte, ¿cierto? Como, ¿qué le decimos? ¿Cómo pueden contribuir en esto que está pasando? Tú hablas de la solidaridad, hablas de quebrantamientos, hablas de posibilidades. ¿Qué le decimos en manera práctica? ¿Qué hacer? Yo que estoy en mi casa, ¿qué hago con estos pelados? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera me solidarizo? Yo sé que no tienes la bola de cristal, pero danos una luz. Mire, el primer paso es dejar la indiferencia. La indiferencia es muy cercana a la complicidad. Mucha gente dirá, no, pero yo no soy cómplice de los actos de terrorismo del Estado. Y yo le preguntaría, ¿y entonces qué haces para de alguna manera no ser indiferente? Porque es que cambiar de canal de televisión sigue siendo indiferencia. Todas las personas que están muriendo son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y debemos ser solidarios. ¿Y cómo podemos ser entonces, o cómo podemos aportar nuestro grano de arena? Pues de alguna manera interviniendo. Yo sé que todos no van a poder hacerlo, pero las personas que puedan tener algún nivel pequeño, mediano de influencia, hombre, prestar toda su colaboración, su solidaridad, los artistas invitando entonces al respeto a la dignidad de los derechos humanos, los abogados haciendo cercos jurídicos para que se proteja a la población vulnerable, accediendo entonces y tomando ciudadanos que de alguna manera aporten ad honorem por defender a muchachos que han sido capturados. Grupos de personas capturadas en diversas ciudades necesitan apoyos jurídicos. Las personas, los empresarios, coger a esos muchachos que han perdido todo. Ayer veía unos muchachos en el Congreso un muchacho que perdió su ojo, otro muchacho que había perdido el rostro. Esas personas en este momento van a tener unos problemas desde el punto de vista económico para sobrevivir, que los empresarios inviten a esos muchachos a trabajar, darles opciones de empleo. Es decir, si encontramos o si queremos, Adriana Lucía, encontrar excusas para no hacer nada, seguramente las vamos a encontrar. Pero tenemos todas las posibilidades de hacer algo desde nuestro pequeño mundo. Yo siempre escuchaba desde muy joven a mi papá que decía, quien salva una vida salva el mundo. Porque si yo le aporto algo a alguien y muchas personas lo hacen, vamos a tener una cantidad de solidaridades que van a ser absolutamente necesarias para el devenir del sistema democrático. Entonces, la clave es no ser indiferentes. Mire, hoy fueron por los muchachos en Cali, hoy fueron por los muchachos en Tuluá, después fueron por los muchachos en Bogotá, mañana vendrán por cada uno de nosotros. Si no hacemos un cerco desde el punto de vista ciudadano, van a venir por todos, como en la Segunda Guerra Mundial, como los nazis, cuando criticaban, ya fueron por los suecos, ya fueron por los austríacos, ya fueron por los franceses. Algún día en Colombia vendrán también por los que tienen algún tipo de privilegio. Y si no hay solidaridad, pues evidentemente no vamos a poder enfrentar esto. Necesitamos tener una posición activa
desde nuestra posición menor, desde nuestro criterio menor en las escuelas, en las universidades. Ese aporte es fundamental porque la indiferencia es el reducto de los cobardes. Y la gente critica un poco eso, la cobardía, pero la cobardía no es más que una forma de hacer a un lado lo que está pasando en Colombia. Yo a veces veo videos en las redes de personas que dicen, yo no sé cómo es que dice el tema, Julián, yo no paro, yo produzco, y a mí me parece además Es terrible. terrible desde lo más profundo del ser, porque además es decir, ¿sabe una cosa? A mí me importa un carajo las súplicas de la ciudadanía. Yo tengo un buen trabajo, simplemente quiero ir en mi carro nuevo a trabajar, que me paguen mi sueldo o trabajar desde mi casa, y yo no quiero estar escuchando ni gases lacrimógenos ni gritos. Eso es lo peor de los ciudadanos. Pues es el peor tipo de ciudadano que hay. Ese indiferente, que no se emociona frente a lo que está pasando. Esta vida es de emociones, de intervención y de tomar partido. Aquí, hoy, más que nunca, hay que tener certezas. Hoy es blanco o negro, no hay matices. En este momento histórico, los matices son indiferencia. No, mire, aparte, lo que usted está diciendo me lleva a una obra magistral de Gabo, que es Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué es esto que está pasando? En Crónica de una muerte anunciada está un señor que se llama Santiago Nazar. Todo el mundo sabe que lo van a matar y todo el mundo ve. Y cuando van al juicio, todos tienen una excusa. Es que yo le quité los cuchillos, pero no sabía que tenía otros. Es que fue a desayunar conmigo y yo ahí entendí que ya no, pero nadie hace absolutamente nada. Así Es lo maravilloso de ese libro. Y si uno lo pone en contexto, es como si lo hubieran escrito ayer. Lo que nos está pasando con los chicos, que es lo que usted acaba de decir, doctor. Santiago Nazar son los chicos de la primera línea. Así Todos tienen excusas. No, yo produzco, yo no paro, yo produzco. Yo tengo nada que ver con eso. Es que eso es problema de él. No, es que yo intenté, pero es que no pude. Siempre Además, tenemos una excusa. además hay un tema que además me molesta adicionalmente, y es que entonces consideran que todos nosotros casi que somos una especie de grupo de obediencia ciega a unos políticos que nos están manipulando y que hacen parte del terrorismo de la izquierda ortodoxa. Es una cantidad de locuras para no poder ver lo que está pasando. Miren, a mí hay una frase que me encanta de un filósofo colombiano que ya